SER Podcast. Son las 9, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y enseguida vamos con el análisis en esta edición de Bolsillo de Hora 25, pero antes, ya saben que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha seguido escalando en las últimas horas, así que vamos a actualizar la situación sobre el terreno. Desde Oriente Medio, Nuria Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. No está Nuria Garrido, iremos enseguida con ella, pero es que tenemos otra información de última hora. Edu Hernández, hola de nuevo. ¿Qué tal, Tallón? Muy buenas noches. Edu, ya vuelven a circular trenes entre Madrid y Andalucía. A las 8 contábamos que se había interrumpido esta circulación por un incendio próximo a la vía en Córdoba. Ahora nos dices, ya están operativas, pero no sé si sabemos cuándo se va a recuperar la normalidad, si los retrasos se van a acumular mucho tiempo. Bueno, pues sí, como dices, la circulación entre Madrid y Andalucía ha estado de hecho cortada durante 1 hora y media desde las 7 de la tarde. Esto ha ocurrido por un incendio a la altura de Córdoba que ha obligado a suspender el tráfico en una parte de esta conexión ferroviaria que hay entre la capital, Córdoba, Sevilla y Málaga. Los servicios de alta velocidad se han visto afectados, tanto los de larga distancia como los de media distancia, y con también las 3 compañías Renfe, Irio y Wigo afectadas. La circulación se va a ir recuperando progresivamente, pero como sabemos, los retrasos que se han acumulado desde las 7 de la tarde van a seguir vigentes en la vía y tenemos ahora mismo retrasos de más de 1 hora en algunos trenes en las llegadas de la estación de Sevilla. Pues ya lo saben, paciencia, no hay otra receta, paciencia, poco a poco se irán reincorporando. Gracias, Edu. Hasta ahora. Hasta luego. Hoy tenemos eso, hora 25, pero de bolsillo. Pero lo que no recortamos para nada es el nivel del análisis. Esta noche con Carlos Cue, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Y Manuel Rico. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Venga, vamos con todo. Y lo primero es intentar entender en qué punto están las relaciones entre España y Estados Unidos. Porque ya saben que Donald Trump es un maestro del caos, de la confusión, un experto de la antidiplomacia y el mayor exponente político que ya, es decir, del donde dije digo Diego. Saben que en las primeras horas de la cumbre de la OTAN volvió a amenazar con romper las relaciones comerciales con España. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Dijo que España era un caso perdido, que no quería saber nada de las relaciones con nuestro país, que era un socio nefasto, pero pasada la cumbre, en el avión presidencial de vuelta a casa, dio un giro radical. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. Afirmó que en la cumbre España se redimió y jugó un gran papel tras comprometerse con un gran pago. Y dirán ustedes, hombre, ya han pasado unas cuantas horas, ¿sabemos ya de qué gran pago se trata? Pues no. No lo sabemos nosotros, pero es que el gobierno asegura que tampoco lo sabe. Apunta que quizás lo que pasó es que Trump fue consciente del gran esfuerzo que ha hecho nuestro país al elevar su gasto en defensa, pero vamos, que tampoco lo tiene claro. María Ibáñez, buenas noches. Buenas noches. Y claro, llegados a este escenario, la pregunta es, ¿y entonces no peligran ya las relaciones comerciales, el comercio entre España y Estados Unidos? Pues hombre, aquí tampoco lo sabemos porque medios norteamericanos aseguran que la Casa Blanca ya está preparando una posible lista negra de productos españoles y el propio responsable de comercio norteamericano confirma que sí, que trabaja en posibles sanciones. Eso sí, María, desde el gobierno se muestran más que tranquilos. Del no quiero ningún negocio con ellos y de amenazar con cortar todo el comercio con España a elogiar a nuestro país con muy pocas horas de diferencia. Son vaivenes a los que Trump nos tiene acostumbrados. De ahí que el propio presidente Sánchez dijera este miércoles que el Ejecutivo se toma con calma y con paciencia los ataques del inquilino de la Casa Blanca. Pero es que en esa ambigüedad que le caracteriza, después de jactarse con descalificativos a España, el estadounidense dijo estar contento con nuestro país porque ha aceptado una importante solicitud de pago a la OTAN. Un supuesto desembolso que desconocemos su cuantía y para qué se va a destinar. Es el propio gobierno español el que no sabe a qué se está refiriendo en concreto Trump. Así lo ha reconocido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Televisión Española, que ha defendido además el papel de España en la alianza. No sé exactamente a qué se refiere, solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados
pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir. Insiste Álvarez en que nuestro país ha alcanzado el 2,1% del PIB que se destina a defensa, un gasto, ha dicho, al que otros aliados todavía no han llegado. Asegura también que España ha entregado todas sus capacidades y defiende que no importa tanto cuánto se gasta, sino cómo y para qué. No hay, por tanto, nuevos compromisos de inversión ni con la OTAN ni con Estados Unidos, según el Ejecutivo, que saca como lectura al giro de Trump, que ha terminado el republicano valorando el esfuerzo de España para llegar a los 35.000 millones en defensa. Pero en paralelo, el responsable de Estados Unidos de negociar directamente los acuerdos comerciales internacionales, en una entrevista en Fox, ha insistido en que le está presentando a Trump opciones para España. Refuerza así las informaciones adelantadas por Reuters o Político sobre que el secretario del Tesoro había ordenado redactar una lista de productos españoles que podrían estar sujetos a embargo en los próximos días si así lo decide Donald Trump. En cualquier caso, como gesto de la normalidad de las relaciones con Washington, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este jueves una reunión con el embajador de Estados Unidos aquí en España. Claro, Carlos, esto haría gracia, estos vaivenes, estas cosas excéntricas, histriónicas de Trump, si no fuera tan grave, si no hubiera tantísimas cosas en juego y si no habláramos de la primera potencia mundial con todo lo que implica. No, efectivamente, mira, yo acabo de volver ahora de Turquía, que estuvimos allí en Ankara ayer y antes de ayer, y es que, de verdad, pero no te hablo solo de los periodistas españoles, los periodistas italianos, los periodistas de todo el mundo, el desconcierto que genera Trump, o sea, es imposible. Yo realmente admiro mucho a los corresponsales en Washington de los medios de todo el mundo, pero especialmente de los españoles que conozco. Especialmente de Sara Canals, digamos. De Sara Canals y de los corresponsales del país y todos los corresponsales, porque realmente seguir a Trump es un despropósito, o sea, es imposible desde el punto de vista periodístico, porque cualquier crónica que publiques es mentira cuando la estás publicando, ya es mentira, porque es posible que mientras estás terminando la crónica, él haya vuelto a hablar, que esto pasó ayer, le pasó a los periodistas italianos también, él haya vuelto a hablar en alguna, porque habla 5 o 6 veces al día, y haya vuelto a hablar desmintiendo la crónica que todavía no has terminado de publicar. Porque realmente se desmiente a sí mismo a una velocidad impresionante. Es una cosa de verdad que verlo en directo es increíble. Y luego tratamos todos de sacarle una cierta lógica. Todos, quiero decir, incluido el gobierno español. Yo estuve hablando ayer con miembros del gobierno español a máximo nivel que estaban muy desconcertados porque no se puede, es muy difícil ir más lejos desde el punto de vista diplomático de lo que fue Trump por la mañana con España. Habló de mala gente, los españoles somos mala gente, llegó a decir, los españoles son incorregibles, no hay nada que hacer, es un caso perdido, le dijo ahí directamente, en plan muy poderoso, ¿no? De hombre poderoso, siempre muy macho, diciéndole al secretario de Estado ahí directamente, quiero que cortes inmediatamente las relaciones, y luego se metió en una cumbre a la que llegó, por supuesto, 2 horas tarde, les hizo esperar un montón a todos. Y todos les dan 3 minutos. A todos los presidentes les dicen, no hables más de 3 minutos porque Trump no aguanta la atención más de 3 minutos. Wow. Entonces, esto es así. Le esperan 2 horas. Bueno, en Sharm el Sheikh, que también fuimos, le esperaron hasta 6 horas. Y no hablaron. Y solo habla él. Y en este caso, bueno, hablaron y claro, empieza a escuchar y en esos 3 minutos todos los presidentes van hablando, el español en particular, que era uno de los focos, pero no te olvides que él tiene un problemón con Meloni. Sí. Él tiene un enfrentamiento brutal con Starmer, que está de salida, pero que llegó a decir ayer por la mañana, creo que lo han echado porque no me apoyó en Irán, cosa que es falsa, pero quiero decir, a ese nivel de agresión tiene un problemón con Macron. O sea, él está enfrentado a todos. Dijo cualquier tipo de barbaridad sobre todos ellos y se ponen todos ellos a hablar y entonces empieza a escucharles y dice, claro, lo que van diciendo es lo que ponen en los papeles que seguramente Trump no ha leído, porque todo el mundo hace su trabajo, también los embajadores de Estados Unidos, con los Sánchez, por ejemplo, se ha visto con el embajador de Estados Unidos, o sea, entiendo que la administración de Estados Unidos, que es muy potente, hace su trabajo y manda a la Casa Blanca, oiga, lo que está haciendo cada uno, pero Trump no se ha debido leer nada de eso, les escucha en directo y entonces cambia de opinión y de repente se vuelve a subir, vuelve a hablar, que en la primera intervención había sido muy dura, y en la última intervención dice, pues la verdad es que estoy muy contento de esta reunión, veo aquí muchísimo amor, aquí todo el mundo hay mucho amor, ha ido fenomenal y realmente me voy muy contento a Washington. Y luego va a la rueda de prensa, que fue también como todas las suyas, una rueda de prensa larguísima, delirante, en el que sube, baja, va para un lado, va para otro, y termina diciendo esto de mucho amor. He visto mucho amor hacia mí y he visto mucho amor entre ellos. O sea, entre los europeos. Me ha sorprendido mucho
Estoy muy contento y me voy muy contento a Washington. Y en el avión ya remata diciendo, bueno, no, si es que España ha ofrecido muchas cosas. Lo que ofreció Sánchez, lo que había escuchado Trump de Sánchez, es exactamente lo que nos lleva diciendo Sánchez a los españoles y a los estadounidenses, porque Sánchez habla con la administración de Estados Unidos, ha visto hasta el embajador, es lo mismo que viene diciendo hace tiempo, pero por lo que sea Trump no se lo había leído, no se había enterado, o no le parece igual, que esto es una cosa muy de Trump, no es lo mismo que se lo cuenten por ahí, a escucharlo en persona. Trump cuando habla con la gente suele cambiar, y de hecho ha pasado muchísimas veces que entra a la reunión diciendo todo es horroroso. Hay unas teorías, porque con Trump hay muchas teorías, yo creo que nos equivocamos todos, pero por teorías hay un montón. Y entonces una de las teorías que tienen los diplomáticos y la gente que, en fin, que trata de... Porque su trabajo es intentar gestionar esta locura. La gente que tiene que gestionar esta locura dice, bueno, es que hay 3 Trumps, por lo menos, ¿no? Hay el Trump, que es el que vemos todos, es el que más conocemos, que es el de los medios de comunicación, que es salvaje porque genera contenido, genera show, espectáculo, no podemos parar de mirar y ocupa todas las portadas. Luego está el Trump de 1 a 1, que es el Trump encantador y que cuando se mete en las reuniones todo está bien, es un hombre estupendo y tal. Y luego está el Trump de verdad un poco más preparado mínimamente, que es el de la sala, en la que hace un discurso un poquito más sólido, menos brutal, más duro de fondo, pero que lo cambia con esta improvisación final de aquí veo mucho amor. Con lo cual, lo dejo abierto porque creo que los oyentes entenderán que interpretar esto no es fácil y que nos vamos a equivocar, vayamos por donde vayamos. Pero la conclusión de todo esto, lo más probable es que no pase nada. Porque hace un año Trump ya dijo en la cumbre de la OTAN de La Haya, que me acuerdo que estuve y también nos impactó muchísimo y abrimos todos los periódicos, ya dijo que iba a meter cosas durísimas contra España. Ha pasado un año y no ha hecho absolutamente nada. Con lo cual creo que lo más probable es que al final todo quede en palabras. También es verdad, Valentina, que los líderes mundiales poco a poco se van amoldando a esta manera absolutamente caótica y déspota de hacer. Ya incluso el gobierno de España, pues bueno, tampoco entró mucho al trapo, dijo, no, si las relaciones son buenas entre nosotros, incluso hemos bromeado hablando de golf, hablando de fútbol. No sé si notas también un cambio de chip en cuanto al resto de líderes. Sí, bueno, efectivamente, como decía Carlos, ahora... Pues Trump nos tiene acostumbrados a este tono y a este desconcierto permanente en cada una de sus apariciones públicas, pero es imposible no sentir lo mismo cuando ayer el presidente del gobierno pues contó que era lo que había pasado dentro de la reunión después de los exabruptos que Trump había hecho sobre España, y que dijese pues con esa normalidad y esa naturalidad que la reunión había ido perfectamente y que habían hablado pues eso de fútbol, del mundial y de golf, que él no lo practica, pero que a Trump le interesa mucho, o sea, como dándole una naturalidad que, bueno, como diría Luis Arroyo, que lo ha dicho en varias de estas tertulias, no sé si es que el presidente es idiota en el sentido griego de la palabra o nos toma a los demás por idiota, ¿no? O sea, la sensación era un poco pues estar entre infantino, genuflexo ante esa tarjeta del Mundial y Rute, ¿no? Genuflexo también o callado cuando está hablando de España, pero es que él es el presidente del gobierno. Por lo tanto, no sé, creo que lo que ha pasado en la OTAN es muy difícil de entender por parte de lo que Trump dice, pero yo creo que si el presidente del gobierno de España sí que tiene que dar una explicación de qué es lo que ha prometido exactamente dentro, o si no ha prometido nada, que lo diga también. Y creo que eso lo debe hacer en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde esto que apunta Carlos hoy en tu crónica en El País, que es, oye, subir la aportación al 2,1%, hasta ahora hablábamos del 2, hablamos del 2,1, seguimos sin presupuesto, y bueno, hasta aquí era como un 2%, pero más no, pues parece ser que es el 0,1. Siempre dijeron que con el 2,1 se podía cumplir. La tesis del gobierno español desde el año pasado, que ya fueron con esto a la cumbre de La Haya, y esta fue la gran discusión, cuando todos los países asumen el 5%, Sánchez se planta y dice, yo el 5% no me lo como porque implica recortes sociales. ¿Qué ofrezco yo? Yo ofrezco, ahora cumplo el 2% y llego al 2,1, ya lo dijo el año pasado, porque yo creo, y esa fue la discusión con Rute, con cartas y demás, y todo el lío del año pasado, yo creo que con el 2,1 puedo cumplir las capacidades, es lo que la estructura militar que me pide. Y sigue ahí, no se ha movido. No, lo puso en papeles. Esto que has dicho así como de una manera muy clara, que lo había explicado muy bien a los españoles, yo creo que no. Y creo además que esa idea de sumar a las fuerzas terrestres armadas de la OTAN en Finlandia, que también ha
dicho, sabiendo que las misiones en el exterior tienen que pasar por el Congreso, que no lo hace por las razones que no lo hace, porque no tiene la mayoría para poder llevarlo dentro del Gobierno, y que eso supondría un caos, y por eso es por lo que no quiere llevarlo al Congreso. Creo que ahora, después de esta cumbre, se impone que nos explique exactamente a qué se refiere Trump cuando dice que ha sido muy generoso y con un gran pago, porque el gran pago, si es un 0,1, es un poco raro, y si es esta gran misión que tiene que llevar, que además es que está desplegada en Finlandia, pero para cubrir el Golfo, con lo cual es un poco, bueno, o sea, la misión en el Mar Negro más bien, es un poco, bueno, que creo que requiere explicaciones y no decir que simplemente le hablaron de fútbol y de golf y que con eso Trump ha conseguido convencerle de que que todo va bien y que somos unos aliados estupendos, y independientemente de lo difícil que sea interpretar al presidente de los Estados Unidos. Creo que sí que tenemos que exigir una interpretación clara por parte del nuestro. Es verdad, Manuel, que sí que Pedro Sánchez ahora usa como argumento a su favor el hecho de hemos cumplido con la OTAN, hemos aumentado muchísimo la inversión en defensa, pero esto tiene una cara B que estaba señalando Valentina, es decir, sin presupuestos aprobados, sin el aval del Congreso de los Diputados, España ha subido en muchísimos millones de euros esta inversión, que esto, por ejemplo, lo denuncia Podemos. ¿Debería Pedro Sánchez someter esto a votación? Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Yo, si me permites, antes de responder directamente a tu pregunta, como soy menos generoso que Carlos, a mí todos los corresponsales en Washington no me producen admiración. Algunos me producen lo contrario. No voy a entrar aquí. ¿Piensas en alguien? Pienso, pero callo, porque soy prudente. ¿Vale? Yo no te voy a tirar. Pero sí que quiero decir que no comparto para nada. Siempre que dice que es menos generoso que yo, es que me va a desmentir. Bueno, no es una larga tradición. Yo creo que soy menos generoso que Carlos. Quiero hacer esa puntualización. Y luego, hombre, escuchar a Valentina tiene su gracia, ¿no? Acusando a Sánchez de, bueno, más o menos de ser un lacayo como Rute o Infantino, ¿no? Viniendo de alguien que milita en el partido de Feijóo, que se ha tragado como un lacayo, efectivamente, el genocidio en Gaza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y ya con esto voy a la pregunta, hechas las puntualizaciones. Vamos a ver, yo creo evidentemente que el gobierno debería ha dado explicaciones, pero que debe ser absolutamente claro en todo lo que suponga incremento del gasto militar, ¿vale? Es verdad que lo han explicado ya en ciertas ocasiones, yo no lo comparto, yo creo que, pero esto es una posición personal, obviamente, yo creo que España no tenía que haber incrementado el gasto militar, en la medida en que lo ha incrementado o que lo va a incrementar en los próximos años, que parte de ese dinero se debería destinar a políticas sociales que siguen necesitando claramente más inversión, ¿no? Ahora bien, desde luego lo que no tiene que explicar Sánchez son las locuras que se le vayan ocurriendo a Trump. Pero sobre todo es que aquí hay un ejemplo muy alucinante que ocurrió hace poco. Cuando todos los países se comprometieron a incrementar el gasto hasta el 5% del PIB, y Sánchez dijo que lo había mantenido en el 2%, la reacción del PP fue decir que quien tenía razón, obviamente, es Trump, porque Sánchez es siempre culpable. Y por lo tanto, España tenía que explicar, el gobierno español, esa mentira de, bueno, que no se creía en lo del 2%, que seguro que había admitido el 5%. Bueno, después, el propio Trump y la administración estadounidense admitieron que el gobierno español no se había comprometido a subir hasta el 5%. ¿Tú has escuchado las disculpas del PP por esa mentira? No, yo tampoco. Entonces ahora lo que tiene que explicar Sánchez es si hablaron de jugar al golf o de jugar al ajedrez. Hombre, yo creo que no. Pero sobre todo es que el gobierno español ya lo ha explicado. Ya ha dicho claramente el ministro de Exteriores que no sabe a qué se refiere. Por lo tanto, tú no puedes explicar algo que está en la cabeza de Trump y que no sabes a qué te refieres. Las explicaciones que tiene que dar el gobierno español afectan efectivamente a las medidas que tome sobre los presupuestos. Hay todo tipo de cifras que han dado en los últimos semanas o meses. Y luego uno puede compartir o no, que ese es otro debate, insisto, si se debe incrementar o se debería haber incrementado ya o no ese gasto militar. Por lo demás, bueno, yo creo que como en todo, en la política exterior, todo lo que se informa al Congreso
me parece oportuno, ¿no? Sí, Pero es verdad. Hay una cosa que dice Valentina que es verdad, y es que en el Congreso el gobierno tendría dificultades para aprobar cualquier cosa que tenga que ver con gasto militar. De hecho, es uno de los motivos por con los que todo en este momento. con todo, Sí. pero es uno de los motivos por sí. los que no hay presupuestos. No hay presupuestos por Junts, pero también no hay presupuesto por Podemos, que ha dicho con este gasto militar yo no voto esos presupuestos. Pues eso es verdad. Pero eso no quiere decir que Sánchez no haya explicado este movimiento. Pero- No, son una cosa. Yo te lo digo porque, y tú lo habrás seguido, yo estaba allí en varios debates sobre este asunto en el que PP siempre saca este argumento de usted no lo trae, no, yo se lo apoyaría, pero usted no lo trae a votación porque rompe al gobierno. Todo esto lo hemos escuchado, pero hemos visto varios debates en el Congreso sobre este 2,1. O sea, yo lo que sí creo, y después de 48 horas allí, dedicado todo el día a esto, yo de verdad no hay nada oscuro. O sea, lo que hay es locuras de Trump. No, pues sí. Pero no, digo, es muy claro. La posición del gobierno español puedes discutirla y puedes decir, y pues, como dice el PP, yo no estoy de acuerdo. El PP no dice tendría que ir al 5%, No. pero casi. De hecho, si escuchamos las posiciones del PP, que siempre son ambiguas en el caso de Feijóo, pero de alguna manera van hacia ahí, lo que de alguna manera nos vino a decir el PP es, si Feijóo hubiera sido el presidente del gobierno en La Haya, habría estado mucho más cerca de las posiciones de Francia, de Italia o de Alemania que las de Sánchez. Por tanto, se habría ido al 5% mintiendo, que es lo que está haciendo Italia. Ayer hubo una rueda de prensa, por cierto, no da nunca rueda de prensa Meloni, pero ayer por fin dio rueda de prensa, y hubo una rueda de prensa interesante donde Meloni, como tiene, porque la opinión pública italiana es relativamente similar a la española, aunque vote mucho más a la derecha, pero en algunas cosas, Palestina, las sensibilidades son similares. Hay mucha presión en Italia porque Meloni vaya a hacer recortes sociales para gastárselo en defensa. Eso en Italia no se lo come nadie, ni siquiera los votantes de Meloni. Y ayer tuvo que decir Meloni, es una manipulación de la izquierda, yo no voy a cerrar hospitales para gastar. Pero es que si fuéramos a la verdad, a lo cerramos que rápido, que si es que fuéramos nos a los quedan 20 papeles, minutitos. habría Italia, España, Alemania y Francia. Si realmente fueran al 5%, tendrían que cerrar hospitales para gastar en defensa, cosa que creo que no va a hacer nadie, efectivamente. Bueno, como tú sabes, hay una parte que, o sea, es una parte de capacidades militares y otra parte que es gasto, que no tiene por qué estar comprometido como gasto militar. De hecho, Italia, igual, sabes que está haciendo el nadie. puente de Messina, que lo tiene computado como esto, con lo cual, o sea, por eso todos mienten. Todos mienten o es una manera de computar distinta. No tiene, Es una manera de engañar a Trump. Bueno, Trump ha puesto un número, estamos haciendo con unos Trump ha presupuestos puesto un número, inexistentes, Trump ha puesto un número imagínate loco lo que y todos los estamos- demás intentamos a ver si le Pero si el contentamos. gobierno de España lo está haciendo Sobre con estos guerras, presupuestos. déjame avanzar porque nos hemos quedado pendientes de hablar con Nuria Garrido desde Oriente Medio. Nuria, ahora sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que decíamos que claro, que es que en las últimas horas han pasado muchas cosas. En la misma cumbre de la OTAN, Trump dio por rota la tregua frágil con Irán. Hemos visto cómo estos ataques han ido sucediendo en las últimas horas. Hemos visto cómo Irán ha contestado bombardeando a aliados estadounidenses, que si Kuwait, Bahrein, Qatar. Nuria, claro, te queríamos preguntar en qué punto estamos ahora y sobre todo qué cabe esperar para las próximas horas. Pues mira, lo cierto es que a esta hora, según han estado informando agencias de noticias iraníes, se han vuelto a escuchar varias explosiones, de nuevo, en varias ciudades del sur de Irán, aunque un funcionario estadounidense acaba de decir a la CNN que ellos no están atacando ahora mismo el país persa. En cualquier caso, esta ha sido una jornada en la que Estados Unidos ha golpeado de una forma muy dura a Irán en unos ataques que hasta ahora, según el Ministerio de Sanidad iraní, han matado al menos a 14 personas y han dejado a cerca de 80 heridos. Como decías, Irán ha venido respondiendo, atacando bases estadounidenses en varios países del Golfo, pero es que incluso sus misiles han llegado, al menos 10 de ellos, a Jordania, un país que normalmente no suele ser atacado por parte de Irán. Y según un funcionario de defensa estadounidense, estos ataques no han causado graves daños en ninguna de sus bases que tienen aquí en Oriente Próximo. Como resultado, lo que tenemos es que el estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado y la situación está lejos de calmarse, porque según ha informado el canal 12 israelí, que es una televisión bastante popular y conocida aquí en Israel, es que Trump ha convocado a sus principales asesores para discutir los siguientes pasos en esta guerra, en la que no descartan que la escalada se prolongue. Israel también se está preparando desde aquí en caso de que Irán extienda sus ataques o de que Estados Unidos le dé el visto bueno al gobierno de Netanyahu, que lo está deseando, para volver a atacar. Con lo cual, ahora mismo hay una tensión muy alta y es probable que durante esta madrugada vuelva a haber ataques cruzados. Pues ya lo ven, una consecuencia más de esta política kamikaze de Donald Trump. De un día me levanto, ataco a Irán y ya veremos luego qué ocurre. Pues ahí estamos, mes de julio, en esta situación. Nuria Garrido, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con la crónica judicial de cada día.
Y aquí lo más nuevo es un informe de la Guardia Civil que asegura que el expresidente de Correos, que también fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, el expresidente de Correos enchufó a Leire Díez en esta empresa pública y una vez allí, juntos, amañaron al menos 2 contratos. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo. Los investigadores creen que Juan Manuel Serrano, que así es como se llama, también participó en la organización para desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE. Sí, pero vamos primero con lo nuevo, que es la supuesta implicación de Serrano en la organización para el supuesto amaño de obra pública. La UCO sostiene en su informe que por mediación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, el presidente de Correos en 2021, Juanma Serrano, enchufó a Leire Díez en la compañía. Como directora de Relaciones Institucionales en Filatelia, según la UCO, Díez amañó al menos 2 contratos menores a favor de empresas que reportaron beneficios al expresidente de la SEPI con la posible connivencia del propio Serrano, infiere la UCO de conversaciones entre Díez y el propio Fernández. Vicente Fernández, junto a Díez, Anchón y Alonso, vinculado a Santos Cerdán, formaban la supuesta trama de la SEPI que investiga y consideraron estratégico que Leire penetrara en Correos. La UCO pide al juez acceder al teléfono móvil de Juanma Serrano por las comunicaciones que especialmente haya podido mantener con otros cargos públicos. Es literal. Serrano fue muy cercano al presidente Sánchez como jefe de gabinete del PSOE cuando estaba en la oposición. La UCO insiste en su informe en vincular también a Serrano con la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al gobierno y pide además acceder al móvil de la gerente del PSOE y de las 2 administrativas del partido implicadas. Y sobre el caso, gracias Campos, sobre el caso Begoña Gómez, la Fiscalía pide su absolución, también la de su asistente, la del empresario Juan Barrabés. Y Pedro Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro, es interesante el argumento del fiscal. Él dice que la mujer del presidente recibió 0 euros de la cátedra, recuerda que accedió a la universidad cuando Sánchez no era todavía presidente, que no se ha encontrado nada en firme en su contra y añade algo tan obvio como que sin delito no hay autor, Pedro. Sí, la Fiscalía pide la absolución para Begoña Gómez, su asistente y el empresario Carlos Barrabés porque no hay delito. Si los recursos ante la Audiencia de Madrid no lo remedian, la Fiscalía citará en juicio a 30 testigos entre empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Complutense. Dice el fiscal que Begoña Gómez empezó a trabajar en esa universidad 6 años antes de que su marido fuera presidente del gobierno, que la cátedra que codirigió se constituyó conforme a derecho y que ella percibió 0 euros por su trabajo. Ninguno de los acusados, añade, se ha beneficiado directa o indirectamente de las empresas que patrocinaron esta formación y las mercantiles tampoco han hecho negocio gracias a ello. El Ministerio Público también ha recurrido la retirada del pasaporte de Begoña Gómez. Dice que Peinado actúa sin rigor ni mesura, que se aparta de la ley y que confabula al sembrar sospechas infundadas sobre la policía cuando afirma que los escoltas de la mujer del presidente pueden ayudarla a fugarse. La retirada del pasaporte es una medida, concluye, innecesaria. Manuel, ¿cuánto daño sigue haciendo al gobierno? Pues estas informaciones que vamos conociendo, por ejemplo, este informe sobre Juan Manuel Serrano, que fue, insistimos, jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de que llegara a la Moncloa. ¿Cuánto daño hacen al gobierno todavía estas informaciones? Pues a ver, es muy difícil de cuantificar, ¿no? Porque yo ante el informe de la UCO tengo la sensación que he tenido con otros muchos informes de la UCO, ¿no? Por un lado, hay un elemento que, si se prueba, me parece grave, que es el amaño de contratos. Obviamente, con 1 euro mal adjudicado o amañado me parece escandaloso y, por lo tanto, yo creo que deben pagar los culpables. Pero hay que investigar y probar. Luego, o sea, ese elemento para mí es claro, que ahí merece una investigación. Luego hay una segunda cuestión, que es que sospechan que Serrano participó en la trama, ¿no? Vamos a llamarle así, para desestabilizar causas judiciales. Bueno, en la trama Leire, eso figuraba en un informe hace meses que había participado en una reunión en Ferraz. Yo no sé si tienen algún dato nuevo para basar sus sospechas. Y luego, bueno, hay un elemento que a mí me parece absolutamente asombroso, que es que digan claramente que quieren acceder al móvil de Serrano para ver sus conversaciones con otros cargos. Bueno, eso se llama investigación prospectiva y debería estar completamente prohibida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, comparado con Ábalos o Koldo, yo creo que esto obviamente no hace o no tiene mucha capacidad
de hacer daño al gobierno, porque hay otros escándalos mayores, insisto. Lo que no tengo ninguna duda es del daño que le hace a la justicia, a la imagen de la justicia y a la justicia en general, las resoluciones absolutamente alucinantes y alucinógenas de Peinado, ¿no? Que yo creo que es una de las personas que más daño ha hecho a la imagen de la justicia en España en los últimos años. Que bueno, el recurso el escrito del Ministerio Fiscal es clarísimo, y es más, yo destacaría otra cuestión. Cuando se refiere no a Begoña Gómez, sino a la asistenta de la mujer del presidente, dice literalmente que la resolución del juez Peinado es injusta, ¿no? Una resolución injusta a sabiendas es exactamente la definición de prevaricación por parte de un funcionario. Y por lo tanto yo creo que el Ministerio Fiscal, cuando haya terminado la parte de intervención del juez en este asunto, es decir, cuando se hayan resuelto los recursos que están pendientes, los 3 que están pendientes en audiencia provincial, tiene que actuar en consecuencia. Y si considera que el juez Peinado ha adoptado una resolución injusta, y por lo tanto estamos ante un indicio de prevaricación, debería actuar, porque la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio cuando tenga conocimiento de un delito. Valentina. Pues a mí lo que me parece con lo que ha pasado con Juan Manuel Serrano, es decir, con el informe de la UCO, que por ahora vamos a ver lo que hacen las actuaciones del juez después de este informe, ¿no? Es que descalifica de alguna manera las mismas palabras que ha hecho el Partido Socialista durante esta semana, incidiendo en esa idea de que Leire era Antoñita la Fantástica, que intenta dar la sensación de que tiene llegada donde no la tenía, cuando estamos viendo que el que ha sido jefe de gabinete, el presidente del gobierno, que en su día era secretario general del Partido Socialista, pues hizo todo lo posible para tenerla cerca y para poder meterla de manera, alterando las condiciones para poder hacerlo y amañar su contrato en Correos, que es donde él trabajaba, ¿no? Y hacerla ahí, directora de Relaciones Institucionales, y a partir de ahí, pues ya no solamente amañar los contratos, sino pues trabajar para esta trama que ella tenía de intentar limpiar. Y creo que el ejemplo más claro es que el Partido Socialista, a pesar de sentirse muy afectado por todas las actuaciones que vamos conociendo, sigue sin querellarse contra ella, ¿no? Y hoy estamos viendo pues eso, que esto ya aplica a Juan Manuel Serrano, que ella pues es una de las personas que es de confianza del secretario de organización, del jefe de gabinete de Sánchez, y por tanto que lo que vamos conociendo es que efectivamente todo abunda en lo que sospechamos y en lo que parece, ¿no? Que es que todo esto se hizo una trama clarísima para intentar pues ya no solo amañar contratos, sino actuar en todo lo que afectase al presidente del gobierno. Y como ella misma dice, en alguno de estos pues, tenemos papeles muy buenos para el jefe, tenemos claro a quién tenemos que proteger, ¿no? Y sobre lo que decía Manolo cómo afecta esto pues a la independencia del Poder Judicial, creo que también lo deja muy claro la Fiscalía con cómo está actuando, ¿no? De abogado defensor, sobre todo en todos los casos que dependen, ¿no? A la hora de proteger al presidente del gobierno y a su familia, tanto con el hermano como con su mujer. Y realmente estamos viendo además que la Fiscalía, pues que el número 2 de la Fiscalía, de Álvaro Delgado, se reunió también con Leire. O sea que esos son temas que siempre están así entremezclados y entrecruzados, y la única que sí que está actuando de una manera pues más independiente, recordando las propias palabras que el presidente dijo, ¿no? Que de quién dependía la Fiscalía, pues estamos viéndolo más claro que nunca, ¿no? La única es la Fiscalía Anticorrupción, que efectivamente pues mantiene una independencia que creo que en este caso hubiese sido muy, muy deseable que se hubiese mantenido de una manera escrupulosa, ¿no? Y con respecto al caso en sí, al tema en sí, la asistente de la mujer del presidente del gobierno, que es verdad que lo han tenido todas las mujeres de los presidentes de gobierno anteriores,
no es un problema que la mujer del presidente tenga una persona dentro de la RPT de Moncloa pues para ayudarle en todas las actividades que tiene que desempeñar como mujer del presidente del gobierno. Es decir, si hubiese ido a la cumbre de la OTAN, pues todo lo que conlleva preparar ese viaje en las funciones de presidente de gobierno. Lo que no es legítimo es que eso se utilice para las actividades privadas que puede ejercer la mujer del presidente del gobierno. Esto es lo que de verdad es importante. Sí, no, es evidente que el gobierno tiene un desgaste muy fuerte en general por todo esto, pero no muy en general, porque luego cuando vamos a los casos puntuales, incluso hay casos como el caso de Begoña Gómez, que yo creo que ha llegado a tal estrambote, el hecho, por ejemplo, de que no le dejen ir a la cumbre de la OTAN, ha llegado a tal ridículo, por decirlo de alguna manera, que creo que ya empieza a beneficiar al gobierno, lo cual es un poco extraño, pero es así. De hecho, lo vemos en las encuestas que publicamos en el País y la cadena SER de la semana pasada, son muy llamativas, pero este lunes, muy llamativas. Quiero decir, ya hay un 65%, a mí es un dato que me dejó absolutamente impactado, ¿no? Hay un 65% de personas que cree que hay lawfare en España, entre ellos una parte relevante de votantes de derechas, lo cual es aún más llamativo. Yo creo que evidentemente el gobierno está sufriendo un desgaste, sobre todo yo estoy de acuerdo con Rico, no creo que por el caso de Begoña y demás, sino por supuesto por el caso Ábalos, que yo creo que es el más gordo de todos y es el más sólido y es el que fue mano derecha de Sánchez, condenado a 24 años. Si eso no causa desgaste, pues ya dentro no entendemos nada de lógica política, por supuesto que sí. Pero las pasadas de frenada de la justicia y las pasadas de frenada de algunos informes policiales y cosas como completamente indefendibles desde cualquier punto de vista democrático, como que, por ejemplo, pues pillen todas las conversaciones de un expresidente del gobierno y se publiquen todas las conversaciones de un expresidente. Y esto va un poco en la línea. Lo que está pidiendo la policía es: deme usted todas las conversaciones de este señor con todos los políticos de España, a ver si en alguna conversación con algún político de España pillamos algo mínimamente jugoso, como haríamos cualquier periodista. Yo también las quiero, pero, hombre, democráticamente la policía, claro, una cosa es que un periodista busque chicha y otra cosa es que la policía, con la legitimidad que te da pedir, en fin, buscando teóricamente delitos, esté buscando conversaciones para ver si alguna puede ser interesante. Yo creo que se están pasando muchos límites. Se han pasado con Zapatero. Me sigue pareciendo increíble que no tenga ninguna consecuencia que se publique de una manera tan salvaje todas las agendas. Yo estoy en esas agendas también. En fin, normal. Yo me vi con Zapatero un par de veces. Me parece increíble que se publique así con esa naturalidad. Pero creo que el gobierno evidentemente está desgastado. Tiene un problemón con Ábalos sobre todo. Pero la justicia se está metiendo en un berenjenal muy importante, o una parte de la justicia está arrastrando la imagen de la justicia, y esto a los primeros que debería interesarles son a los jueces. Y cuando Valentina dice esto, o sea, esto sí que yo no entiendo la lógica, Valentina. Si el fiscal anticorrupción es durísimo contra el gobierno y va y hace lo de Aldama, entonces es totalmente dependiente. Ahora, si hay otro fiscal que con su nombre y apellidos dice: yo no veo delito en lo de Begoña, entonces es que se lo han ordenado de arriba. No, sino en todos los casos que afectan al presidente del gobierno. No, en todos los casos que afectan no. Es que resulta que en los casos... No ha actuado así con Ábalos. Claro, es que había tema. Claro. Es que hay una diferencia muy sustancial. Es que Ábalos... Y en ninguno de los que afectan al presidente del gobierno, incluido su hermano. Pero entonces que el caso Ábalos no afecta al presidente del gobierno y el fiscal general no afecta al presidente del gobierno, claro, y Koldo no afecta al presidente del gobierno. Claro que afectan, pero es que en unos hay temas y en otros... Valentina, es que contemplemos la posibilidad, por lo menos desde el punto de vista racional, de que estas personas, que son todos, en fin, gente muy estudiada, porque la fiscal no se llega... O sea, lo que le aplica a la fiscalía no se lo aplicáis a los jueces. Vosotros tenéis ese sistema en el que el sistema judicial está... Si eres tú la que no se lo aplica. Yo digo que hay... diciendo, porque es peinado sí, pero el resto de jueces yo analizo decisiones. Entonces, las decisiones de peinado sí creo que objetivamente, no todas seguramente, pero la enorme mayoría me parecen ultra criticables, y estoy casi seguro de que a ti también. Porque ha habido decisiones que, en fin, creo que en alguna tertulia lo hemos dicho, creo que está mayoritariamente la carrera de acuerdo en que hace despropósitos. Las decisiones de las fiscalías, ha habido en este país fiscales, porque en este país, como en muchos países europeos, si un fiscal está en contra de lo que le dicen sus superiores,
tiene mecanismos para decir yo no estoy a favor de esto. De hecho, pasa con relativa frecuencia en la historia, ha pasado con gobiernos del PP, gobiernos del PSOE, que un fiscal dice, oiga, yo no estoy de acuerdo, se junte la Junta de Fiscales de Sala y al final la última palabra acaba decidiendo el fiscal general. Se impone, pero todo el mundo se entera de que el fiscal del caso iba en sentido contrario. Aquí esto no ha pasado. ¿Podemos plantearnos que el señor que ha escrito negro sobre blanco es que no solo el señor, la policía, la UCO, que ha mirado las cuentas de Begoña Gómez, ha dicho, oiga, que no vemos nada, es que no encontramos caso por ningún lado? ¿Podemos contemplar la posibilidad de que lo estén diciendo de verdad y que sea esa la verdad, Valentina, y que no hay caso? Sí, claro es que sí. es lo más Sabemos probable, la verdad. Lo que es lo que yo he venido a decir, o sea que la mujer del presidente del gobierno tiene una denuncia de la Complutense por apropiación indebida, por ejemplo, porque él dice que en ningún caso no hay ningún delito, pues es una apropiación indebida, yo creo que es un delito. Pero cuando lo van a mirar hay que probarla y hay que ver el lucro, y hay que ver el lucro para que haya delito. Es que en el caso del asistente, he contado lo que yo pienso de la asistente. En el caso, pues por eso estoy hablando. Es una opinión legítima que yo creo que es discutible de, oiga, y por tanto me parece que la Fiscalía... Yo creo que hay que aclarar, y en esto estamos de acuerdo, yo creo que por supuesto, y este caso nos señala que habría que aclarar de una vez en un país serio cuáles son las funciones de la pareja, qué hace y qué no hace la pareja del presidente del gobierno. Pero llevar bolsas de la compra, ¿eso es vida privada o pública? Y pagarle los médicos, o sea, la asistencia al padre del presidente del gobierno, que el hermano viva en Moncloa, como pasó con Rajoy. ¿Está bien o no está mal? Yo creo que eso hay que fijarlo por ley, me parece bastante razonable. Hay que fijarlo por ley y hay que fijar por ley para qué sirven las asistentes. Pero eso no es un delito. No. Eso es una cuestión de estética, de cómo se organizan las cosas. Aquí estamos hablando de si esta señora ha cometido un delito o no. Y yo creo que la mayoría, Valentina, y creo que si lo miras con un poquito de distancia, tú también estarás de acuerdo, la mayoría de la gente que lo ha mirado un poco en serio y se ha mirado los papeles del caso, llega a la conclusión de que es realmente, que la posición de la Fiscalía es bastante razonable, que la posición de la UCO es muy difícil encontrar delito aquí, es muy difícil. Dejemos que la Audiencia Provincial de Madrid decida, va a hablar mucha gente, pero estabas hablando del fiscal. Yo creo que el fiscal ha dicho una cosa que no es porque se lo hayan ordenado, es que es muy razonable. Y creo que también es lógico que sorprenda que justamente todas las actuaciones que afectan a la familia del presidente... Que no, a la familia sí, pero a los del PSOE no. Que precisamente tenemos un país que se investiga al gobierno. También podría ser malversación, es decir, es una forma de utilizar a la abogacía del Estado, a la Fiscalía del Estado, en un beneficio casi personal. Ahora es malversación. O sea, lo de este señor ha pasado pasamos sobre esto. Es malversación lo que ha hecho este señor. Pero dejadme antes de acabar... Es interesantísimo que la Fiscalía cometa malversación en un informe, es una novedad jurídica muy relevante que yo creo que deberíamos ponderar adecuadamente. Venga, lo que sí que es nuevo es lo que ha pasado en las últimas horas. De hecho, acabamos de conocer este conflicto entre el gobierno y la conferencia episcopal. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches de nuevo. Porque resulta que Luis Argüello, en uno de sus discursos, ha dado a entender, por lo menos así lo entiende el gobierno, que son unos ladrones. El presidente de la conferencia episcopal ha llamado ladrones al gobierno, o así lo interpreta el Ejecutivo, y le acaba de contestar Bolaños con una contundencia. Mariola le dice, ¿y si clasificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales? Sí, claro, polémicas declaraciones son, ¿no?, las del presidente de la conferencia episcopal, Luis Argüello, el jefe de los obispos. Fue en una conferencia sobre el colapso de la democracia durante unas jornadas organizadas por la Fundación Pablo VI, habló de falta de ética del Estado y de banda de ladrones, pero mejor vamos a escucharlo, Pablo. Venga. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito. Mirándoos a vosotros y a mí, porque no vale solo decir que nuestros líderes políticos se sitúan ahí, tienen una responsabilidad diferente. Pero si ahora hemos hecho trampas en el solitario a la hora de hacer la declaración de la renta, porque pensamos que antes es el pan de nuestros hijos, o si pedimos un contrato, o mejor una factura en negro, ojo, porque las referencias éticas son para todos. Porque si no hay un pueblo, un demos, con referencia ética, ¿cómo vas a exigírselo a alguien que sea tu representante?
Bueno, y no se ha quedado ahí Luis Argüello, porque ha atacado también, ha criticado todas las leyes LGTBI, hasta el orgullo. También ha hablado del orgullo y lo ha comparado, ha hablado del pecado de Satanás, el orgullo, para decir que yo puedo hacer lo que quiera y el cuerpo no es más que un instrumento. Y le ha contestado, efectivamente, pues el ministro Bolaños, con lo que tú decías. ¿Qué le parecería si un miembro del gobierno calificase a la Iglesia como banda de agresores sexuales? Pues así está la situación. Mariola Lourido, gracias. A ti, hasta luego. Que vaya bien. Y qué pena Chao. que nos hemos quedado sin tiempo para comentarlo con Carlos Cue. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Con Valentina Martínez Ferro, gracias también a ti. Gracias. Y con Manuel Rigo, un abrazo, Manuel. Buenas noches, un abrazo. Nosotros lo tenemos que dejar aquí, nos quedaríamos mucho más rato, pero ya saben que estamos en el Mundial, Francia-Marruecos, toda la emoción, llegan los compañeros de Carrusel, no se lo pierdan, el fútbol, el Mundial, se vive en la SER. Gracias por acompañarnos y que pasen una gran noche. Hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.